En días recientes, el pueblo judío conmemoró el Año Nuevo según el calendario hebreo, así como Yom Kippur. Estos días representan las fiestas mayores y generalmente se viven con entusiasmo por la llegada de un año más. Sin embargo, en esta ocasión, el Estado de Israel está en guerra y mezclar las festividades judías, la espiritualidad y la preocupación por todos los seres queridos que se encuentran en el frente de batalla luchando contra el terrorismo es una mezcla extraña para todos los israelíes. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, el rabino Elisha Kaufman nos explica cómo se vivieron las fiestas mayores en el Estado de Israel. Hola, rabino Elisha Kaufman. Qué orgullo, qué gusto, la verdad, tenerlo aquí en este espacio. Usted estuvo en la Keilah, en la Comunidad Judía de México, lo conocemos de muchísimos años, pero hoy está en Israel. Y por eso estamos haciendo esta entrevista, para que nos platique cómo vivió lo que es Rosh Hashanah, estas fiestas tan importantes. ¿Cómo vivió la fiesta de Rosh Hashanah en el Estado de Israel en medio de una guerra en curso, rabino? Pues antes que otra cosa, muchas gracias, Nadia. Es un placer y un privilegio estar aquí contigo. Hace varios años no nos vemos. Salí de México hace 3 años al final de la pandemia. Me vine con mi familia, con mi esposa y un hijo pequeño a Israel. Vivimos en un pueblo, en una ciudad. Para criterios de Israel es una ciudad. Para criterios en otros países es un lugar de 150,000 habitantes. Realmente es muy pequeña. Pero bueno, si la ciudad más grande de Israel tiene 1,5 millones, 2 millones, ¿sí? Entonces sigue siendo, ya tiene el estatus de ciudad. Se llama Bet Shemesh, está alrededor de 30 kilómetros de Jerusalén y por lo tanto, pues la buena parte de los habitantes de Bet Shemesh trabajan en Jerusalén. Algunos viajan a Tel Aviv y otros, por supuesto, pues trabajan en la misma ciudad donde residen. Pero es un lugar cerca, es uno de los pueblos, digamos, o ciudades que son periféricos a la zona de Jerusalén. Ahora bien, con respecto a tu pregunta de cómo se vivió aquí en Bet Shemesh o en Israel, Rosh Hashanah, y por supuesto voy a hablar en un sentido personal, ¿sí? Cada persona estoy seguro que lo experimentará de manera distinta, aunque lo que te voy a comentar ahora lo platiqué con varias otras personas, inclusive de otras ciudades. La idea es la siguiente. Dentro de la tradición judía se asume que Dios juzga, define el año que empieza en el primer día del año. Rosh Hashanah es el primer día del año judío, es el primer día del calendario judío, aunque en verdad se conmemora el inicio de la humanidad desde la tradición judía clásica. Y en Rosh Hashanah, por ser el primer día del calendario judío, entonces Dios define cómo será ese año. Y por lo tanto, cuando estábamos en Rosh Hashanah, un sentimiento compartido era que si Dios decidió todo lo que se vivió el 7 de octubre pasado, y eso se decidió en el Rosh Hashanah anterior, que fue 3 semanas antes, pues existía la sensación de, si hubiera sabido lo que iba a pasar el 7 de octubre, mis rezos de Rosh Hashanah hubieran sido muchísimo más sinceros, más potentes, más auténticos, más fuertes, digamos, en el sentido de tratar de lograr tener un juicio positivo. Entonces, aquí en Rosh Hashanah, pues, por un lado estaba la sensación colectiva de que, mira, el año pasado estuvo muy difícil para el pueblo de Israel, especialmente para aquellos que vivimos en el Estado de Israel. Entonces, en Rosh Hashanah había una sensación compartida por muchas personas de que el año pasado estuvo difícil y ahora, pues, debemos de invertir todas las energías y esfuerzos que podamos en tratar de que a través del esfuerzo espiritual, que desde el punto de vista del judaísmo es un esfuerzo que posee cierta realidad,
entonces invertir todos nuestros esfuerzos en los rezos para que este año esté muchísimo mejor que el pasado, específicamente en el aspecto de paz, no solamente para el pueblo judío, todo el Medio Oriente, el sufrimiento, ni el sufrimiento rara vez está justificado y menos desde cuando es un sufrimiento que tiene eh, un origen divino en el sentido de que por lo menos Dios lo está permitiendo. Además, hubo 200 proyectiles que mandó Irán la víspera de Rosh Hashanah. No sé cuántos, el número exacto, pero entre 150 200, que otra vez el ataque de ansiedad, ¿me entiendes? De qué va a suceder. O sea, ¿qué va a suceder? Porque sí, digo, sí los vimos yo estaba en la calle, no estaba en un lugar protegido. Y por lo tanto, pues sí los veía a unos 100 metros o sea, del suelo. Sí, sí, y cayeron varios que indudable la cúpula de hierro no detuvo todos. Afortunadamente no hubo daños, pero cualquiera de esos puede provocar tragedias. Entonces entramos a Rosh Hashanah con un clima de que la guerra empezó hace un año, pero todavía no se acaba, y justo horas antes que empiece Rosh Hashanah, estamos otra vez con este peligro inminente. Y por el otro lado, el, la convicción que nuestro destino está en las manos de Dios y esperemos que la respuesta divina sea favorable, pero no la podemos garantizar. Por lo tanto, este Rosh Hashanah vamos a rezar con doble energía y con doble sinceridad. Rabino, ante este tipo de conflictos, pues hay dos tipos de personas. Por un lado tenemos a las personas que explican todo de manera terrenal, es decir, esta guerra la estamos viviendo porque Hamás atacó el 7 de octubre y entonces Israel está tratando de desmantelar a Hamás. Por otro lado, también está la amenaza terrorista de Hezbollah al norte del país y quien dirige pues los hilos de todo es Irán, un país radical que tiene en su objetivo la destrucción del Estado de Israel. Todas esas análisis, va de nuevo aquí, todos esos análisis se pueden explicar pues con un experto en geopolítica, en terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Pero, Rabino, una persona como usted, un líder espiritual, ¿cómo explica este escenario de guerra desde un punto de vista divino? Es decir, sé que la pregunta es difícil, pero si alguien viniera y le preguntara, Rabino, ¿por qué estamos festejando las fiestas mayores en medio de una guerra? ¿Por qué Hashem, Dios, permite que estén todavía 101 personas secuestradas, que hayan existido 1,200 personas asesinadas de la manera más cruel? ¿Cuál es la respuesta del rabino Elisha o cuál es la respuesta del judaísmo? Mira, es excelente pregunta. Lamentablemente, es un tema tan complejo hacer el intentar comprender cuáles son las intenciones divinas cuando Dios, Él, decide participar en la historia. Él, solamente podemos entender un poco acerca de la participación divina en la historia, lamentablemente en retrospectiva, y solamente a través de, pues, el estudio, la intuición divina que algunos pocos sabios todavía tienen, pero inclusive en la época de la Shoah, donde había grandes sabios, y no conozco ninguna explicación que los sabios que hayan vivido la Shoah hayan dado sobre por qué sucedió el Holocausto. He escuchado y leído muchas de aquellos que no lo vivieron, pero de aquellos que lo vivieron, me parece que tuvieron la humildad de decir, no sabemos. Sí, o sea, no sabemos y quizá fue por
la desunión, en este caso específico de Israel y este conflicto que estamos viviendo y sufriendo desde hace un año, quizás fue por la desunión que el pueblo judío había experimentado en los meses anteriores, ¿sí? Donde, pues, digo, no es el momento para regresar a ello, pero sí había cierta, si no certeza absoluta, porque rara vez tendremos una certeza absoluta de por qué Dios hace lo que hace, ¿sí? Pero, pero sí había cons- un consenso colectivo y también de grandes sabios de no nos podemos, nosotros como judíos, no podemos darnos el lujo de dividirnos porque eso es lo que los enemigos están esperando. Y el Estado de Israel se ha establecido en un punto en el cual pues hay decenas de millones de personas que buscan la aniquilación del Estado de Israel y de buena parte del pueblo judío. Por supuesto, no es toda la población de los países árabes como algunos indican. Por eso no dije que son 100 o 200 millones, pero sí hay varias decenas de millones que sí buscan la aniquilación de nuestro pueblo por razones teológicas. Y como hombre de fe, y que conozco el fenómeno religioso, no solamente en mi propia vida, sino me he dedicado a la enseñanza del judaísmo a miles de personas, literalmente miles de personas, sé sé hasta dónde llega la convicción a veces irracional de aquellas personas que creemos en Dios y que asumimos que tenemos la verdad absoluta acerca de lo que Dios quiere para el mundo. Y es una posición que lamentablemente veo seguro en una gran parte de los musulmanes que están atacándonos, pero también hay gente de nuestro pueblo, ¿sí? También ha habido muchos de nosotros que han cometido actos atroces y también religiosos. Sí, cuando la religión se interpone y afecta la vida moral de un individuo, un grupo de personas o una sociedad, pues la solución no es abandonar la religión. La- lo que uno debe hacer es replantear cuáles son los factores que están afectando a las personas y hacen uso de convicciones religiosas para llevar a cabo esos crímenes. Entonces, con respecto a este conflicto de nuevo, pues no hay mucho optimismo acerca de la posibilidad de hacer la paz, porque sienten que tienen a Dios de su lado. Del lado judío, por lo menos, sí hay grupos religiosos que tampoco están dispuestos a renunciar y que tampoco están dispuestos a negociar, pero afortunadamente no son los que deciden. Ni son la mayoría del grupo religioso de Israel, ni tampoco son la mayoría en el gobierno, y afortunadamente no son los que tienen en su poder la toma de decisiones decisivas en este conflicto. Entonces, es cierto, si hay un grupo de judíos religiosos que tampoco están dispuestos a negociar por la paz, aunque la mayoría de los religiosos sí estaría dispuesto a hacerlo, mientras que en el lado el árabe musulmán, pues según lo que entiendo, va a ser muy difícil. No están dispuestos a negociarlo porque el destino de Dios se los dijo y no van a renunciar a aquello que les es tan preciado. Y lo digo con el poco conocimiento, que casi nulo conocimiento que tengo del Islam dentro de y su participación y su influencia en este conflicto. Entonces, regresando a la pregunta, el Rosh Hashanah, ¿cómo lo vivimos? Estuvo difícil, pero simultáneamente son las mismas dificultades las que nos dan fuerza pues Dios nos acaba de mandar un trancazo y pues ni modo, pero son promesas explícitas en la Biblia en la cual Dios no nos va a abandonar y por lo tanto sabemos que
tal como lo dijo, la Torá lo dijo en el Pentateuco, lo leímos hace unas pocas semanas, en la porción semanal que se acostumbra leer cada semana, que uno debe tener la actitud constante de Dios, o estoy experimentando algo difícil, algo doloroso, de qué debo cambiar, qué podemos cambiar como personas, como comunidad, como pueblo, como país, qué debemos cambiar. Quizá debemos cambiar en el sentido de no separarnos entre nosotros, eso por supuesto. No debemos crear ni fomentar desunión ni conflicto dentro del pueblo. Quizás olvidamos los derechos de aquellos que no son judíos y que sí están viviendo en nuestro país y no hemos podido llegar a una respuesta viable para, para todos los palestinos que siguen viviendo aquí. Sí, quizás, es decir, no tengo una respuesta, pero sé que cada situación difícil en la vida debe, siempre tiene detrás, por lo menos en mi perspectiva, siempre tiene detrás una razón divina que lo motiva y es para dar un mensaje y ahora, bueno, ¿cuál es el mensaje? Y no tenemos mucho tiempo para pensar cuál es el mensaje. Tenemos que tratar de identificarlo lo más sincera y prontamente posible y mejorar en aquellas áreas en las cuales debamos mejorar. Por lo pronto, el tema de la unión del pueblo judío, ese se arregló el 7 de octubre en la tarde. O sea, eso lamentablemente, así siempre sucede. Los enemigos del pueblo de Israel creen que estamos desunidos y por eso subestimaron nuestra capacidad de reaccionar. Lo que subestimaron fue la capacidad del pueblo judío de recuperar terrenos comunes y denominadores comunes frente a las diferencias sociales y políticas que habían estado existiendo. Pero de nuevo, eso es con respecto a ellos. Y con respecto a ellos, pues bueno, que los políticos y que las personas que están a cargo de la decisión, que decidan lo que vayan a decidir. De nuestra parte, yo como parte de la población israelí que vive aquí, es apoyar. O sea, tengo 57 años, pero de todas maneras hablé al ejército, hablé a las oficinas aquí en el área diciendo, ¿puedo ayudar en algo? Entonces me dijeron, sí, ¿qué sabes hacer? Y pues una vez cuando los soviéticos entraron a Budapest, me parece, había un filósofo que se llamaba Lukács. Entonces cuando lo detuvieron, le dijeron, llegó con la ametralladora, entregue sus armas. Y él, seriamente, les entregó el lápiz, la pluma con la que escribía. Esas eran las armas que él tenía. Le dije, yo no sé qué hacer. Sí sé qué es lo que puedo hacer. Sé hacer, sé dar clases, sé transmitir mensajes, puedo concientizar a otras personas de sobre este conflicto y también puedo cocinar y puedo barrer. Sí, y también puedo llevarle comida a los soldados. Díganme usted, ¿vieron? Ayuda en lo que puedes hacer, ¿sí? Y trata de ayudar a todas aquellas personas que te pidan ayuda para el ejército, trata de ayudarlos. Adelante, con muchísimo gusto. Pero y no solamente de mi parte, yo tengo una formación sionista, pero aquí no es un tema ideológico, es un tema de pertenencia a un pueblo. Entonces, por lo tanto, y esto uno ayuda, y eso no solamente yo, en el barrio, que es un barrio religioso, que le llaman Jaredí, aquí en Bet Shemesh, pues la actitud era semejante en todas. Es decir, ayudemos en lo que podamos ayudar, recemos todo lo que podamos, y los esfuerzos espirituales no deben ser a costa de los esfuerzos militares de aquellos que sí se están enrolando. Rabino, hay algo que me dijo usted antes de la entrevista que me pareció muy conmovedor. Me dijo que usted tuvo la fortuna de llegar a Israel y de estar todo este tiempo de guerra ahí, en ese territorio.
Suena un poco contradictorio. ¿Cómo una persona puede tener la fortuna de estar en un país de guerra? Sin embargo, usted así se siente. ¿Nos podría explicar por qué? Eh, Mira, es algo que mi esposa y yo platicamos, ya hemos platicado varias veces, de que a pesar de que en este año sí hemos visto que personas de Estados Unidos o inclusive de México o de otros lugares que habían emigrado a Israel, pero pues se sintieron un poco amenazados a partir del 7 de octubre y decidieron regresar a sus lugares de origen. Y platicando con mi esposa dijimos, no, no, nosotros estamos aquí y aquí nos quedamos. Y no solamente aquí nos quedamos porque no tengamos, gracias a Dios, tenemos familia en México, tenemos familia, me refiero a familia de carne en México, familia en Estados Unidos y también familia de pueblo, de la comunidad, con tanta gente en México que con muchísima facilidad hubiéramos podido regresar si es de que hubiéramos tenido la suposición siquiera. Pero nuestra actitud era de Dios nos dio la posibilidad de poder estar aquí y y llevar en los actos esa convicción de compromiso con el pueblo de Israel y de ayudar en lo poco que podamos ayudar a que el pueblo judío regrese a la tierra de Israel y poder establecer un lugar judío, un hogar judío para todas las comunidades judías del mundo. Entonces, para nosotros es realmente motivo de satisfacción de estamos aquí. Dios nos dio el privilegio de poder ayudar en estos momentos difíciles y bueno, solamente nos queda agradecer y seguir trabajando porque el conflicto todavía no acaba, ¿sí? Apenas, lamentablemente esto va a seguir, pero el pueblo judío recuerda que si es de que un par de jóvenes se conocen y comienzan se gustan y comienzan a coquetearse y deciden si es de que van a seguir van a tener una relación una relación de pareja futuro. Y digamos que el chico le dice, mira, yo en 3 meses me voy a hacer una maestría a España. Entonces, es muy posible o muchas mujeres dirían, ¿para qué, para qué invierto en una relación que no va a tener futuro? Es decir, el amor no solamente se alimenta a partir del cariño mutuo y de las experiencias que vivimos, sino también del anhelo de tener un futuro juntos. El futuro, la esperanza, alimenta el amor del futuro. Entonces, con respecto al pueblo de Israel, pues hay un amor al pueblo judío que se alimenta también de la esperanza de poder estar en esta tierra y poder estar bien y poder estar en paz entre nosotros y con todos los pueblos vecinos alrededor. Por lo tanto, el hecho de que uno esté invirtiendo en ese proyecto futuro, eso hace que por lo menos en mi esposa y en mí, pues crezca nuestro compromiso al pueblo judío y nuestro amor hacia el pueblo judío. Está difícil, pero esa es la única manera de probar el compromiso, ayudando en lo que se pueda. Pues le agradezco muchísimo porque forma parte de un pueblo convencido de que una nación judía debe de existir y solo con su presencia ya está siendo parte de este proyecto. Finalmente, Rabino, para terminar, ¿cómo describe el ambiente en la ciudad de Jerusalén? Es una ciudad a la que usted va constantemente debido a la cercanía en donde usted vive. ¿Cómo es el día a día? Porque finalmente, aunque el país está en guerra, pues necesita continuar con su vida cotidiana, vaya la redundancia. Entonces, ¿cómo siente el ambiente? Qué tan tenso es todo? Es curioso, pero Jerusalén es de los pocos lugares donde durante todo este año casi no ha sonado la alarma, casi no han llegado proyectiles. Recuerda que Jerusalén tiene un alto porcentaje de población árabe.
Los lugares sagrados del Islam, algunos de los lugares sagrados del Islam, están en la Ciudad Vieja. Yo no me imagino qué sucedería con los Houthis de Yemen si es de que calculan un poco más mal la trayectoria de su misil y caen en la mezquita de la Roca. No sé cuál sería la respuesta de los demás países árabes, los acribillan. O sea, no se toca la mezquita. Si no se toca la mezquita de la Roca, no, está ahí, se debe de respetar. Por lo tanto, han tenido mucho cuidado en no lanzar proyectiles hacia Jerusalén. En ese sentido, no, no hay un miedo, por lo menos en los habitantes de Jerusalén, los que viven ahí. Jerusalén es una ciudad muy turística. Ha bajado el turismo este año, pero sigue habiendo. Sí, siempre hay miles de turistas, ¿sí? Por supuesto, los turistas siempre van a ver la situación un poco distinta y lo entiendo por qué, pero en general con los habitantes con los que viven en Jerusalén no están tan temerosos del conflicto, de los misiles, ¿sí? De los proyectiles que constantemente caen en otras partes del país, pero sí de los atentados aislados, ¿sí? Donde alguna persona, algún palestino, algún joven palestino, pues acuchilla a otro o atropella a otro, a un grupo de personas. Eso lamentablemente sí son constantes. Lament por mayor desgracia, esos siempre estuvieron. Siempre estuvieron, entonces, en general, los que viven en Jerusalén lo están sufriendo menos que los que de otras ciudades, pero todos tenemos familiares o amigos que están en el ejército y todos estamos, y también los de Jerusalén están preocupados por la situación porque saben que en cualquier momento pues ya ha habido varios llamados de los líderes musulmanes de hacer guerra santa contra los vecinos judíos. Entonces, ese es un riesgo que se toma con seriedad, con absoluta seriedad. Lo sé porque tengo un yerno que trabaja en la policía, entonces lo toman con bastante seriedad las amenazas de imames dentro de una mezquita. Pero entonces existe ese riesgo, es decir, no tanto del conflicto de que recibir algún misil, pero sí de que aumenta el conflicto y alguna parte significativa de la población árabe, que curiosamente, entre paréntesis, según acabo de leer hace la semana pasada en un estudio de un periódico, Jerusalem Post, decía que el 60% de la población árabe y palestina de lo que se llama Yehudá y Shomron, ¿sí? El West Bank, estaba de lado. Sus simpatías estaban más del lado de Israel que del lado de los palestinos en Gaza. Y entiendo por qué. Son ciudadanos israelíes. Y les y por supuesto que ellos también son perjudicados. Entonces, la gran mayoría de los habitantes de Jerusalén no tienen miedo de los misiles, pero sí hay el miedo permanente del atentado que en cualquier lugar puede surgir. Y eso lo puedes ver en cualquier esquina. Si es de que alguien deja su mochila en una esquina, en minuto y medio ya está alguien de seguridad revisando qué sucedió. En Jerusalén a nadie se le olvida ninguna bolsa. A nadie se le olvida. Entonces, Claro. eso habla muy bien del sistema de defensa, del sistema de seguridad interna, pero no habla tan bien acerca pues, del impacto emocional que esto va a tener en la generación futura. Creo Sí. que también es un factor.
100%. A pesar de que Jerusalén no está viviendo tanto la amenaza de estar corriendo a los refugios, como es en el caso de el sur o el norte del país, sí tiene esta amenaza más específica de una persona que quiera acuchillar, de una persona que quiera atropellar, y causa lo mismo, una ansiedad psicológica terrible en todas las personas que viven ahí. Así que yo quiero comentar algo más respecto a lo que usted decía hace rato. De acuerdo, una persona puede vivir en una ciudad relativamente tranquila, pero usted dijo, siempre hay familiares y siempre hay amigos que viven en otra región del país y la preocupación entonces es constante. Pues lo único que pedimos, Rabino, en este Rosh Hashanah, que ya haya paz, que tengamos paz pronto en la tierra de Israel con todos sus vecinos y que ya todos podamos tener una tranquilidad que es la que merecemos. Rabino, le quiero agradecer muchísimo su tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias, Nadia. Fue un placer y efectivamente, ojalá que tengamos paz todos. Y como rezamos en los rezos de Rosh Hashanah y de Kippur, ojalá que haya paz en toda la tierra y podamos estar unidos, aunque sea por intereses mutuos, ¿no? Aunque ya no sea, aunque no haya amor a la humanidad, pero por lo menos que aprendamos a respetarnos y coexistir pacíficamente. Hoy en día ya es mucho. Y por lo menos eso, creo que se puede. Primero Dios, ojalá, y cada uno en lo que pueda, que trate de colaborar a lograr ese sueño. Rabino, ¿podríamos terminar esta entrevista con una bendición por la paz? ¿Se podrá que me la diga? 100%, que Dios le dé claridad a aquellas personas que dirigen los destinos de sus pueblos, a que se den cuenta de que a la larga ganarán más con el apoyo mutuo y con la búsqueda de la paz para el bienestar de sus propias poblaciones que en vez de estar distribuyendo y sembrando odio en sus pueblos con otros. Ojalá que Dios les dé a ellos, sobre todo, la claridad de poder darse cuenta que la paz a la larga para todos es mejor. Gracias, 100% es mejor. Gracias, Rabino Elisha, que Dios lo bendiga. Le mando pues mi más afectuoso saludo hasta allá y espero que nos sigamos viendo en próximas entrevistas. Amén. Ojalá que estés muy bien. Gusto de verte, Nadia. Gracias, Rabino. Hasta la próxima.